Luego les digo, bueno, vamos a poner esto más chévere. Vamos a escribir una función que se llama plotear datos ciudad. Usted aquí se va a volver un profesional en generar reportes y cosas. Esto va a recibir el nombre de una ciudad. Miren que aquí va a recibir el nombre de una ciudad. Y la función deberá generar un gráfico con las sumas acumuladas de casos diarios. Recordemos que hay una función suma y hay una función suma acumulada. Recuperado o fallecido de la columna atención, es decir, hay una columna que es la columna atención y la idea es mirar esa columna, cómo acumulan, ir acumulando cómo fueron los casos de recuperados y fallecidos. Es decir, uno podría, por ejemplo, ver que los recuperados puede aumentar o queremos como comparar los recuperados versus los fallecidos de la columna atención. Entonces, la idea es que aquí está la función, usted debe escribirla y no solamente deben hacer consultas, sino que eso me tiene que internamente, esta función aquí, tiene que generar un gráfico. Bien, entonces, por ejemplo, si yo le diera plotear ciudad Guadalajara de Buga, entonces ahí está la imagen 3, que es más o menos lo que me debería retornar esa función. Miren, aquí está. Entonces miren que en Guadalajara de Buga me interesaba porque yo soy de Buga, entonces yo quería ver los recuperados versus los fallecidos. Entonces yo hice una suma acumulada de cómo iba comportándose desde los inicios del COVID. Entonces miren que en el 2020 en mes 3, por acá 0, por acá pues muy cercano a 0, luego fue la cosa subiendo y por acá noten que en el mes 6 la cosa empezó a estallar, ¿cierto? 100, 200, 300, 400, 500 y alcanzó un pico y por acá no tenemos el resto de los datos, pero es muy probable que si siguiéramos, bueno, si no lo hiciéramos acumulado y tuviéramos en cuenta, pero digamos que esto debería seguir subiendo, ¿cierto? Porque son solamente recuperados. Pero si uno tuviera, por ejemplo, casos reportados, uno podría ver como que los picos que a veces uno veía en los gráficos que le presentaban en la televisión, ¿no? Que venían los datos subían, luego bajaban, pero eso sería como los casos reportados. Yo aquí quería ver cómo se comportaba con una suma acumulada los recuperados y cómo se comportaba con una suma acumulada los fallecidos. Entonces miren que los fallecidos pues estaban por debajo de 100 al mes de septiembre. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Entonces es lo que ustedes tienen que responder. Ustedes deben hacer una suma acumulada de casos. Entonces recordemos que uno puede agregar eh, columnas auxiliares a su base de datos. A veces me dice recuperado o fallecido, pero yo eso no lo puedo sumar. Entonces uno puede agregar una columna auxiliar donde si está recuperado ponga un 1, ¿cierto? Y yo lo que hago es que ordeno eso por fechas y yo voy sumando esos unos, ¿cierto? Si está recuperado ponga un 1, si no está recuperado ponga un 0. Y entonces yo voy sumando esos unos a medida que me los voy encontrando y los voy acumulando con un cum sum o una suma acumulativa. Bien, entonces yo quiero que aprendan a hacer eso. Entonces, de nuestros datos, de los que ya tenemos, yo puedo generar gráficas muy interesantes si aprendo, si me ideo una forma de hacerlo. Y allí entonces los voy a poner a pensar un poquito cómo hacer eso con una suma acumulativa. Esta, la 14, dice, escriba la función plotear datos étnicos. Entonces, ¿qué va a recibir esta función? Va a recibir el nombre de un departamento o distrito. Miren que aquí recibe el nombre del departamento, no más. La función deberá generar un gráfico para la ciudad especificada para la ciudad, no, para el departamento especificado con los totales de casos recuperado, fallecido, casa, hospital o UCI de la columna atención. Es decir que yo voy a mirar la columna atención y voy a filtrar sobre el departamento que yo le diga acá. Por ejemplo, filtreme sobre Norte de Santander. Y vamos a generar un gráfico que me muestre cuántos fueron los recuperados, fallecidos, están en casa, en hospital y que fueron también internados en UCI. Bien, pero yo quiero eso por cada grupo étnico. Y entonces hay una columna de los grupos étnicos y entonces hay una columna que es otra que es indígena, otro que es negro, ¿sí? Etcétera. Y allí yo les pongo un ejemplo de la imagen 6. Eso lo pueden hacer con agrupaciones. Entonces miren que acá, vamos a mostrarles.
Miren que casa indígena, fallecido negro, fallecido otro. Hospital indígena, hospital negro, hospital indígena, hospital negro, ¿cierto? Recuperado indígena, recuperado negro y recuperado otro. Entonces, la idea es que ustedes logren hacer esas agrupaciones y logren hacer un conteo. Entonces es chévere porque entonces uno se da cuenta, digamos que por esos grupos étnicos, eh, grosso modo, cuántos indígenas, por ejemplo, aquí los indígenas o que están recibiendo atención o que reciben atención en casa, pero también podemos comparar con los indígenas que han fallecido, ¿bien? Y por acá también podemos comparar con los indígenas que en ese momento están en hospital, también podríamos comparar con los indígenas que se recuperaron, ¿bien? Y así para cada uno. Y noten ustedes que hay una barra aquí bastante alta que es recuperado otro. Bien, ese recuperado otro, me imagino que son datos donde no lograron clasificarlos ni como indígenas, ni como negros, ni como ninguna de estas, entonces ahí sale. De hecho, este gráfico, si uno quitara, o sea, uno podría generar de hecho dos gráficos, ¿no? Como que este es el gráfico uno, pero si uno quita esta columna de acá, uno podría ver un poco mejor estos datos de acá porque pues mi gráfico se ajustaría y quedaría un poco más observable o pues, como para comparar los datos de estos otros, de estas otras barras. Nuevamente, esto es como una ayudita, ¿sí? Una ayuda. Ustedes pueden generar otros gráficos. Preguntas hasta allí. ¿Alguna pregunta? No se asusten que el proyecto es bien chévere, es interesante. No se divierte haciéndolo, la verdad. Porque uno realmente siente que está comprendiendo un problema real, ¿sí? Y está tratando de responder preguntas que de repente son interesantes o fueron interesantes en su momento.